sí vamos a tener una palabra de oración para comenzar nuestro estudio. Padre Celestial, una vez más esta tarde imploramos tu ayuda al estudiar estos temas solemnes y tan importantes para este tiempo. Es un asunto de vida o muerte. Necesitamos saber estas cosas para protegernos y también para advertirle a otras personas en cuanto a los peligros que afrontamos y que pronto se intensificarán. Pedimos, Señor, tu compañía esta tarde. Danos claridad de pensamiento. Danos corazones tiernos y abiertos para escuchar tu voz. Gracias, Padre, por la promesa de tu presencia. Reclamamos esa promesa en el precioso nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Quiero comenzar leyendo 5 citas que van a colocar el marco para lo que vamos a discutir en nuestro tema de esta tarde. La primera cita se encuentra en el libro de Eclesiastés, el capítulo 1 y el versículo 9. Eclesiastés 1 y el versículo 9. Es una cita muy importante. Dice lo siguiente: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. Ahí tienen ustedes el alfa y la omega. ¿Ve? ¿Qué es lo que fue? El alfa. ¿Qué es lo que será? La omega. Muy bien. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. La segunda cita viene de un filósofo de nombre Santayana. Dijo lo siguiente: aquellos que no aprenden de los errores de la historia están condenados a repetirlos. Aquellos que no aprenden de los errores de la historia están condenados a repetirlos. La siguiente cita se encuentra en Proverbios, capítulo 29 y el versículo 18. Un texto muy bien conocido por los adventistas, muy usado. Dice allí el sabio, inspirado por el Espíritu Santo: donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Cuando usa la palabra visión aquí, no la está usando como nosotros debemos ser gente de visión, no está usándolo en ese sentido. La palabra visión es la misma que se usa en Daniel 7 para hablar de la visión que tuvo Daniel de las bestias. Es decir, donde no hay visión profética, el pueblo pierde el control, el pueblo se desenfrena. La siguiente cita está en 1 Timoteo 4 y el versículo 1. Una cita que se ha leído antes durante el transcurso de este temario esta semana, y dice allí en 1 Timoteo 4:1: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Suena bastante serio, ¿verdad que sí? Apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Tremenda advertencia. La última cita es de la hermana White. Se encuentra en el libro Eventos de los Últimos Días, página 73. Y dice lo siguiente: al ver lo que el Señor ha hecho, me lleno de admiración y de confianza en Cristo como director. No tenemos nada que temer del futuro, al menos que nos olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. No podemos olvidar nuestra historia,
porque si la olvidamos es a riesgo de ser engañados al final de la historia. Ahora, para comenzar, quiero decir algunas cosas en cuanto a lo que la Biblia dice de Dios. Según la Biblia, Dios es una persona infinita que habita en un lugar específico que se llama cielo. Por eso nosotros oramos: Padre nuestro que estás en los cielos. Es decir, Dios tiene su trono en un lugar específico en el cielo y es una persona. El segundo punto que quiero recalcar en cuanto a Dios es que Dios es trascendente. Es una palabra que no usamos muy a menudo, así que les voy a explicar qué significa. Significa que Dios está por encima de su creación, está fuera de su creación. Dios es distinto que su creación. Podemos distinguir entre Dios y su creación. No son la misma cosa. Cristo nos enseñó a orar: Padre nuestro que estás en el cielo. Esto indica que Dios es una persona porque se le llama Padre. Además de eso, nos dice que Dios habita en un lugar, el cielo. Y en tercer lugar, nos dice que nosotros debemos nuestro origen a Él, porque Él es Padre. Si es Padre, nosotros somos hijos y nosotros no somos lo mismo que Él, nos originamos de Él. Hay un texto en la Biblia que presenta el equilibrio perfecto entre la trascendencia de Dios y la inmanencia de Dios. Trascendencia significa que Dios está fuera y separado de su creación, pero la Biblia también dice que Dios entra en contacto con su creación. No es la creación, pero entra en contacto con la creación. Esta cita está en Isaías 57 y el versículo 15. Isaías 57, 15, donde dice lo siguiente: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Y luego dice Dios: yo habito en la altura y la santidad. Esa es la trascendencia de Dios. Es santo y está más allá y por encima de su creación. Pero luego la segunda parte del versículo dice que Dios también habita con, note que no dice que Dios es, dice que habita con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios está fuera de su creación. Dios está por encima de la creación, es trascendente. Pero al mismo tiempo Dios entra en contacto con su creación. Quiero leerles una cita del espíritu de profecía muy importante sobre la distinción que existe entre Dios y la creación. Esta cita está en el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 275. A donde la sierva de Dios dice lo siguiente: esta cita es crucialmente importante para lo que vamos a estudiar. Escribió: la obra de Dios en la naturaleza no es Dios mismo en la naturaleza. Repito, la obra de Dios en la naturaleza no es Dios mismo en la naturaleza. Las cosas de la naturaleza son una expresión del carácter de Dios. Por ellas podemos comprender su amor, su poder y su gloria. Pero no hemos de considerar a la naturaleza como Dios. No debemos considerar que la naturaleza es Dios. Sigue diciendo: la habilidad artística de los seres humanos produce obras muy hermosas, cosas que deleitan el ojo. Y estas cosas nos dan cierta idea del que las diseñó. Cuando vemos una obra de arte, captamos una idea del que diseñó esas obras de arte. Esas obras de arte no son el que las hizo. El que las hizo es uno y lo que hizo es otra cosa.
Sigue diciendo la sierva del Señor. La habilidad artística de los seres humanos produce obras muy hermosas, cosas que deleitan el ojo. Y estas cosas nos dan cierta idea del que las diseñó. Pero la cosa hecha no es el hombre. No es la obra, sino el artífice el que debe ser tenido por digno de honra. No es la obra, es el que diseñó la obra que debe ser honrado. Luego dice ella, de igual manera, aunque la naturaleza es una expresión del pensamiento de Dios, ella no es lo que debe ser ensalzado, sino el Dios de la naturaleza. Ese es el concepto bíblico de Dios. Dios es trascendente, Dios es una persona, Dios habita en un lugar específico más allá del Orión, que se llama cielo. El trono de Dios está en un lugar específico en el universo. Dios no está en todas partes, según el concepto bíblico. La cosmovisión del panteísmo es exactamente contraria. El panteísmo enseña que Dios es una esencia o una fuerza impersonal que permea todo el universo. Es decir, el universo es Dios. Para el panteísta, todo lo que es Dios. Las estrellas, los planetas, los árboles, las plantas, los animales, los minerales y los seres humanos, todos son parte de la esencia universal que se llama Dios. Hay una herejía parecida al panteísmo que se llama panenteísmo, que no dice que Dios es todas las cosas, pero dice que Dios está en todas las cosas. El resultado y el fruto es el mismo. No importa que sea panteísmo o que sea panenteísmo, es la misma cosa. La idea de que todas las cosas son Dios o Dios está en todas las cosas. Ahora, generalmente cuando pensamos del panteísmo, pensamos que esta filosofía existe mayormente en las religiones orientales, tales como el hinduismo y el budismo, que son religiones panteístas. Pero vamos a encontrar en nuestro estudio esta tarde, donde voy a trazar la historia del Alfa, que esta idea panteísta o panenteísta procuró penetrar a la Iglesia Adventista del Séptimo Día a fines del siglo XIX y a comienzos del siglo XX. Fue un virus mortal que quería contagiar a la iglesia y a través de este virus Satanás quería acabar con la iglesia adventista. Así que vamos a trazar la historia de esta herejía que procuró penetrar en la iglesia. Para hablar de esto necesitamos mencionar a la persona que creó el mayor conflicto. Se llamaba John Harvey Kellogg, quien vivió a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. El doctor Kellogg fue el fundador del famoso sanatorio de Battle Creek, un edificio masivo, inmenso, que cobró fama mundial. Grandes banqueros, grandes empresarios iban allá al sanatorio de Battle Creek para sanarse, incluyendo personas como J.C. Penney, el fundador de la cadena de almacenes Penny's. El doctor Kellogg era un brillante cirujano, un inventor y un reformador de la salud. Pero hacia fines del siglo XIX comenzó a enseñar algunas cosas extrañas. En 1897, el doctor Kellogg presentó una charla en la Conferencia General y dijo lo siguiente:
La gravedad funciona instantáneamente en todo el espacio. Por esta fuerza misteriosa de la gravedad, todo el universo se mantiene junto con lazos de unidad. Tenemos aquí, dice Kellogg, la evidencia de una presencia universal, una presencia inteligente, una presencia plenamente sabia y omnipotente. Una presencia por medio de la cual todo átomo del universo se mantiene unido con todos los demás átomos. Esta fuerza que mantiene a todas las cosas unidas, que está presente en todas partes, que le imparte energía a todo el universo, que actúa instantáneamente a través del espacio infinito, no es sino Dios mismo. Y luego dijo esto: qué maravilloso es pensar que este mismo Dios está en nosotros y en todo. ¿Ustedes creen que Dios estaba presente en Adolf Hitler? Pero el doctor estaba diciendo, Dios está en nosotros y en todo. Una idea claramente panteísta. En 1903, el doctor Kellogg, en el libro Living Temple, Templo Viviente, página 29, escribió lo siguiente: supongamos que tenemos ante nosotros una bota, no una bota ordinaria, sino una bota viva. Al observarla vemos salir de sus costuras, de sus dedos, de sus tacones, y saltando de la parte superior montones, centenares, millares de botas, un enjambre de botas saliendo de continuo de la bota viva. En tal caso, ¿no tendríamos que decir que hay un creador de la bota en la bota? Asimismo, está presente en el árbol un poder que lo crea y lo mantiene, un creador del árbol en el árbol. Ese es panteísmo. La idea de que Dios permea todo, Dios está en todo. Dios no está en todo. Dios sostiene la creación fuera de la creación, no dentro de la creación. Bueno, el doctor Kellogg empezó a polarizar a la iglesia. Era un hombre muy carismático, tenía un poder de persuasión extraordinario. Y pronto, médicos, maestros, ministros, teólogos y administradores empezaron a colocarse del lado del doctor Kellogg y comenzaron a defender sus ideas. No eran capaces de detectar el peligro mortífero de este concepto del panteísmo, de que Dios está presente en todas las cosas. Más o menos alrededor de este tiempo, un pastor de la iglesia muy bien conocido, el pastor W.A. Spicer, quien era 13 años menor que Kellogg, regresó de la India, donde había servido como misionero. Y Kellogg, sabiendo que el pastor Spicer era de gran influencia en la obra, dijo: yo voy a hablar con él para ver si lo puedo reclutar para que esté en mi lado en esta controversia. Así que le pidió una entrevista al pastor Spicer. El pastor Spicer dijo después que él pensaba que todo este asunto con Kellogg era solo un asunto de significado de palabras, un asunto de semántica, que Kellogg ciertamente no podía creer que Dios estaba literalmente en todas las cosas. Sencillamente le están atribuyendo significado a palabras que el doctor no tiene la intención de que signifiquen eso. Pero pronto el pastor Spicer se dio cuenta que Kellogg creía que Dios estaba en todo. En la entrevista, según cuenta el pastor Spicer, Kellogg le preguntó a él: ¿dónde está Dios? Y Spicer respondió: está en el cielo, a donde se encuentra su trono, rodeado de los ángeles que están listos para obedecer sus mandatos. Kellogg le dijo a Spicer:
El cielo se encuentra a donde está Dios y Dios está en todas partes, en el zacate, en los árboles, en toda la creación. En ese momento Spicer se dio cuenta que esto no era una batalla semántica de significado de palabras. Se dio cuenta que en realidad el doctor Kellogg era panenteísta. No había lugar en este esquema del doctor Kellogg para orarle a un Dios que está en el cielo, porque Dios supuestamente estaba en todas partes. No podía haber un santuario en el cielo donde estaba Dios, que era necesario ser purificado, porque Dios, según él, estaba en todas partes. Y es más, el doctor Kellogg apuntó a su corazón y dijo, el santuario que hay que purificar está aquí. Spicer se dio cuenta de las terribles implicaciones de las teorías del doctor Kellogg. Y más adelante Spicer explicó, dijo, el cielo y la tierra parecían desaparecer como una neblina. El pastor Spicer tenía una ventaja muy especial cuando escuchó al doctor Kellogg, y es que Spicer había servido como misionero en la India. Y ustedes saben que el hinduismo es una religión panteísta. Por lo tanto, Spicer dijo, inmediatamente yo reconocí la cosmovisión de la India en lo que estaba diciendo el doctor Kellogg. Claramente estaba enseñando panteísmo, no que Dios está fuera de su creación y su creación está parte de él, sino que Dios y la creación son intercambiables, porque Dios está en toda la creación. Pues resulta que el 12 de febrero de 1902, el sanatorio de Battle Creek, de renombre mundial, se incendió y quedó reducido a cenizas. Inmediatamente empezaron a trazar una forma de reconstruir el sanatorio. Se acordó que el doctor Kellogg escribiría un libro y que la ganancia de la venta del libro se usaría como fondos para construir otro sanatorio. Solo que la hermana White le dijo a Kellogg, no vas a hacer otro monstruo de sanatorio. Dios quiere que tengamos muchas instituciones médicas en muchos sitios. Pero Kellogg le gustaba hacer las cosas en grande. En 1903 el doctor Kellogg terminó su libro, el libro que se iba a vender. Cuando se leyó el libro se descubrieron toda clase de frases repletas de panteísmo, aunque el doctor Kellogg había prometido que no iba a incluir en el libro ninguno de sus conceptos panteístas. Estaba el libro saturado de panteísmo. Por ejemplo, en la página 28 del libro, dicho sea de paso, yo tengo un ejemplar del libro Living Temple, que se publicó en esa época. Dijo Kellogg, Dios es la explicación de la naturaleza, no un Dios fuera de la naturaleza, sino dentro de ella, y que se manifiesta en y por medio de todos los objetos, los movimientos y los variados fenómenos del universo. No un Dios fuera, dice él, de la naturaleza, sino un Dios que está dentro de la naturaleza. En la página 52 del mismo libro, el doctor Kellogg explicó que ciertos fenómenos eran una prueba fisiológica de que existe en el cuerpo un poder superior a la composición material o la sustancia del cuerpo. Un poder en el cuerpo que ejerce una supervisión y control constante por medio del cual se preserva la identidad individual. Y luego escribió, es Dios mismo la presencia divina en el templo.
Para apoyar su herejía, el doctor Kellogg citó las palabras de Pablo, donde dice, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Esto llevó a la hermana White a reprender a Kellogg por el mal uso de la Biblia y de sus escritos. Leo de Mensajes Selectos, tomo 1, página 236. Dice la hermana White, muchos vienen a mí pidiéndome que les explique los puntos de vista presentados en el libro Living Temple. Contesto, son inexplicables. Las opiniones expresadas no dan un verdadero conocimiento de Dios. En todo el libro hay pasajes de las Escrituras. Estos textos se presentan de tal manera que el error parece verdad. ¡Wow! Teorías erróneas, ahora escuchen bien, teorías erróneas se presentan de una manera tan agradable que al menos que se tenga cuidado, muchos serán descarriados. Parecía ser agradable las enseñanzas. Imagínense ustedes, qué lindo pensar que Dios está tan cerca de nosotros que Él y nosotros somos intercambiables, lo pone cerquita de nosotros. Pero las repercusiones son mortíferas, como vamos a ver. El doctor también escribió en su libro Living Temple, página 412. Escuchen esto, no olvidemos que la luz solar es la sonrisa bendita de Dios. Me perdonan, pero la luz solar no es la sonrisa bendita de Dios. Es una evidencia de Dios, pero no es la sonrisa de Dios. Siguió escribiendo, no olvidemos que los rayos del sol son la luz, la vida, la gloria y la verdadera Shekinah. La presencia real que debe llenar el templo. Que la brisa refrescante es el aliento del cielo. Un verdadero mensajero de vida que nos viene con salud en sus alas. En 1901 el doctor Kellogg había dicho, y escuchen esto, Dios está en mí y todo lo que yo hago es por el poder de Dios. Todo acto mío es una obra creativa de Dios. Eso escribió el doctor Kellogg. Eso se encuentra en General Conference Bulletin del segundo trimestre de 1901, página 497. Está diciendo, todo lo que hago es el Dios que lo está haciendo porque Él decía que Él era Dios, básicamente, porque Dios está en todo. Sí, de eso vamos a hablar mañana. Del Papa Francisco, tremendo panteísta y ecuménico. Porque imagínense, si todo es Dios, ¿por qué estamos peleando las denominaciones? Unámonos, porque es que al fin y al cabo, pues como todos somos Dios, pues unámonos en uno. Pero eso lo guardamos para mañana. Ahora, en vista de la oposición que había de no publicar el libro, porque se decía, no vamos a publicar este libro que está lleno de panteísmo, aun cuando el doctor prometió que no iba a incluir sus ideas en el libro, el doctor Kellogg decidió apelar a la conferencia general, específicamente al pastor Arturo Daniels, quien era el presidente en ese tiempo. Y el pastor Daniels y la conferencia general rehusaron apoyar la publicación del libro. Así que el doctor, que no se daba fácil por vencido, hizo tanto ruido que finalmente se estableció un comité, un subcomité de la conferencia general para analizar el libro y dar sus sugerencias si se debía publicar o no. Ese comité se componía de 5 personas. Por un acto providencial, mis hermanos y hermanas, a pesar de que el voto fue 3 personas dijeron que sí se debía publicar y 2 dijeron que no se debía publicar, cuando el informe del subcomité fue a la Junta de la Conferencia General, la Junta de la Conferencia General dijo, a pesar de que la mayoría de los 5 dicen que se debe publicar, nosotros aceptamos el informe de la minoría y decimos que no. Y claro, eso enfogonó a Kellogg, lo enojó.
lo enfureció y empezó a esparcir sus ideas de que la conferencia general estaba en contra de él. Médicos, maestros, ministros, administradores, teólogos empezaron a colocarse del lado del doctor Kellogg y parecía que se iba a destrozar la iglesia a principios del siglo XX. Ahora, lo interesante es que a pesar de que la conferencia general dijo no se va a publicar el libro, el comité ejecutivo, el doctor Kellogg mandó el libro a nuestra casa publicadora Review and Herald. Y la Review and Herald dijeron, lo vamos a publicar. La propia casa publicadora adventista. La hermana White escribió muchas cosas en cuanto a la casa publicadora en esa época que estaba publicando libros espiritistas y libros con falsa teología. La hermana White advirtió de que iba a suceder algo drástico si seguía nuestra casa publicadora imprimiendo esa clase de libros. Pues resulta, mis hermanos y hermanas, que mandó Kellogg el libro a la Review and Herald y algo sucedió. Cuando estaban las planchas ya listas para imprimir el libro, la casa publicadora se incendió y se volvió cenizas, como el sanatorio. En cuestión de 3 años, se había incendiado lo que se conoce como el Dime Tabernacle, la iglesia más grande adventista del mundo. Y se llamaba Dime Tabernacle porque hicieron una campaña para que la gente diera moneditas de 10 centavos para construirlo. Más de 2,000 miembros se reunían allí y ese edificio se quemó. Y luego se quemó el sanatorio y entonces se quemó la casa publicadora. El director de los bomberos dijo, hay algo extraño en cuanto a estos incendios adventistas, pues el agua parece ser gasolina. La hermana White no se sorprendió de que se haya quemado la casa publicadora, porque ella escribió en Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 104, dice ella, pero no me sorprendió la mala noticia, porque en visiones de la noche he visto un ángel que estaba con una espada de fuego extendida sobre Battle Creek. ¡Wow! Es decir, esos 3 incendios fueron un juicio divino por la apostasía que estaba procurando entrar a la iglesia adventista. En el otoño de 1903 se celebró el concilio otoñal en la ciudad de Tacoma Park, Maryland, porque la conferencia general recién se había mudado allí. El punto central de la agenda del concilio otoñal era cómo expandir la predicación del evangelio al mundo. Cuando estaban a punto de empezar a tratar el punto central de la agenda, entraron 10 hombres que apoyaban las teorías de Kellogg y empezaron a hacer ruido y dijeron, ustedes han tratado mal al doctor Kellogg, nosotros queremos que ustedes cambien el punto central de la agenda para discutir la forma mala como ustedes han tratado al doctor Kellogg. Así que cambiaron el punto central de la agenda, que era cómo expandir la predicación del evangelio al mundo, y empezaron a discutir el problema del libro de Kellogg. Después de un largo día de combates y de conflictos, ahí en esa reunión del concilio otoñal, el pastor Daniels regresó cabizbajo a su casa esa noche con un amigo de él que apoyaba al doctor Kellogg. Y el amigo le dijo a él, usted está cometiendo el peor error de su vida. Uno de estos días, cuando termine toda esta confusión, usted se despertará y se hallará batido en el polvo, mientras que otro estará dirigiendo la obra. Daniel será el presidente de la conferencia general. Su amigo le está diciendo, a ti te van a batir en el polvo y otro va a estar dirigiendo la obra.
El pastor Daniels respondió: no creo su profecía. En todo caso, prefiero quedar batido en el polvo haciendo lo que en mi alma creo ser correcto, que andar con los príncipes haciendo lo que mi conciencia me dice que está mal. Pastor Daniels llegó a su casa desanimado, cabizbajo. Y cuando entró a la casa se sorprendió mucho porque encontró un grupo de personas felices, sonriendo, alegres. Y él cuenta que cómo era posible que esta gente estuviera tan contenta y feliz habiendo pasado lo que sucedió durante ese día en ese comité. Pues la gente estaba contenta porque ese mismo día habían llegado 2 cartas de Ellen G. White desde California, donde vivía la hermana White. Créanme, en ese tiempo no mandaban cartas por American Airlines. Las cartas se demoraban semanas en llegar. Y la hermana White había escrito esas 2 cartas y las había mandado y llegaron ese día preciso. La hermana White las había escrito semanas antes. En el libro, en las cartas, la hermana White advirtió en cuanto a los peligros del libro Living Temple y cómo enfrentarse a esta herejía. En la Review and Herald de octubre 22, 1903, la hermana White le escribió al pastor Daniels: tengo algunas cosas que decirles a nuestros maestros en cuanto al nuevo libro Living Temple. Tengan mucho cuidado cómo sustentan las opiniones de este libro sobre la personalidad de Dios. Según lo que el Señor me ha mostrado, estas opiniones no llevan la aprobación de Dios. Son una trampa que el enemigo ha preparado para estos postreros días. Siguió explicando la hermana White al pastor Daniels: en visiones de la noche se me presentó con claridad este asunto. Esto es en visión, estaba ante una congregación numerosa y hablaba un personaje de autoridad. Está hablando, en otras palabras, un ángel. El que hablaba levantó el libro Living Temple y dijo: en este libro hay muchas declaraciones que se expresan con lenguaje vago e indefinido. Se hacen declaraciones de modo tal que nada es seguro. Y esta no es la única producción de este tipo que se instará al pueblo de Dios que acepte. Muchas mentes presentarán puntos de vista fantasiosos. Lo que necesitamos saber en este tiempo es esto: ¿cuál es la verdad que nos ayudará a ganar la salvación de nuestras almas? Y luego la hermana White en su carta le sugirió al pastor Daniels cómo enfrentarse a este asunto. Esto se encuentra en la carta 216 de 1903 que escribió la hermana White al pastor Daniels. Le dijo ella a él: después de tomar una posición firme, sabia y cautelosa, no haga concesiones en ningún punto sobre el cual Dios ha hablado claramente. Tenga la calma de una tarde de verano, pero manténgase tan fijo como los montes eternos. Si usted cediera, estaría vendiendo toda la causa de Dios a manos del enemigo. No hemos de vender la causa de Dios. Tenemos que enfrentarnos a estos asuntos con determinación. Según cuentan los que estaban presentes, hubo muchos amenes y muchos aleluyas de los que estaban presentes diciendo: fíjense, las cartas llegaron el día preciso en que más se necesitaban. No todos aceptaron los mensajes. Muchos maestros, médicos, teólogos, administradores rechazaron el mensaje de Dios, aún viendo que las cartas habían llegado en el momento exacto. Abandonaron la iglesia adventista.
El mismo doctor Kellogg perdió su fe y abandonó la iglesia adventista, perdió interés en la religión. Nunca volvió a la denominación. A pesar de que la hermana White y su esposo costearon en gran medida la educación médica del doctor Kellogg. Y la hermana White se refería a Kellogg como su hijo. Amaban a Kellogg. La hermana White repetidas veces dijo: salven por favor al doctor Kellogg. Pero el doctor Kellogg no se daba el brazo a torcer. El 1 de noviembre de 1903, Elena White le escribió una carta al pastor Daniels, a donde le explicó por qué ella había mandado esos 2 testimonios que llegaron el preciso día en que se necesitaban. Aquí está la explicación. Voy a leer la explicación que dio la hermana White de por qué envió ella esas 2 cartas. Porque había tenido un sueño la noche antes de mandar las cartas. Aquí está el sueño. Poco después que envié los testimonios acerca de los esfuerzos del enemigo para socavar el fundamento de nuestra fe mediante la diseminación de teorías engañosas, leí un incidente acerca de un barco que hizo frente a un témpano de hielo en una neblina. Dormí poco durante varias noches. Me parecía estar aplastada como un carro bajo las gavillas. Una noche me fue presentada claramente una escena delante de mí. Navegaba un barco en medio de una densa neblina. Ese barco representa a la iglesia adventista de esa época. De pronto el vigía exclamó, y esto fue poco antes de que se hundiera el Titanic. Interesante. De pronto el vigía exclamó: témpano de hielo a la vista. Allí, como una elevada torre por encima del barco, estaba un gigantesco témpano. Una voz autorizada exclamó: hazle frente. ¿Saben cuál fue el error del Titanic? Que trataron de evadir el témpano. Si hubieran dado a todo vapor hacia adelante, no se hubiera hundido el Titanic, pero trataron de evitarlo en vez de enfrentarlo. ¿Será eso un mensaje para la iglesia adventista hoy? Tratar de evitarlo y no enfrentarlo. Sigue diciendo: una voz autorizada exclamó: hazle frente. No hubo un momento de vacilación. Se demandaba acción instantánea. El maquinista dio marcha a todo vapor y el timonel dirigió el barco directamente contra el témpano. Con un crujido golpeó al témpano. Hubo una terrible sacudida y el témpano se rompió en muchos pedazos que cayeron sobre la cubierta con un estruendo semejante al trueno. Los pasajeros fueron violentamente sacudidos por la fuerza de la colisión, pero no se perdieron vidas. El navío se dañó, pero no sin remedio. ¿Saben que las teorías del doctor Kellogg sacaron de la iglesia muchísimos administradores y médicos y maestros y laicos, gente de influencia? Salieron para nunca regresar. La iglesia sufrió daño, pero no fue irreparable porque estamos aquí hoy. Sigue diciendo: hubo una terrible sacudida y el témpano se rompió en muchos pedazos que cayeron sobre la cubierta con un estruendo semejante al trueno. Los pasajeros fueron violentamente sacudidos por la fuerza de la colisión, pero no se perdieron vidas. El navío se dañó, pero no sin remedio. Rebotó por el contacto, temblando de proa a popa como una criatura viviente. Entonces siguió adelante en su camino. Ahora la hermana White va a dar la lección que aprendió de la visión. Bien sabía yo el significado de esta visión. Había recibido mis órdenes. Había oído las palabras como una voz de nuestro capitán: hazle frente. Sabía cuál era mi deber y que no había un momento que perder. Había llegado el tiempo de una acción decidida. Sin demora debía obedecer la orden: hazle frente.
Esa noche estaba en pie a la 1, escribiendo a toda la velocidad con que mi mano podía correr sobre el papel. Imagínense ustedes, ya Dios sabía lo que iba a pasar. Y la gente no cree en el espíritu de profecía. Sigue escribiendo, durante los pocos días subsiguientes, trabajé desde temprano hasta tarde, preparando para nuestros hermanos las instrucciones que me fueron dadas acerca de los errores que estaban introduciéndose entre nosotros. He estado esperando que hubiera una reforma cabal y que se mantuvieran los principios por los cuales luchamos en los primeros días y que fueron presentados con el poder del Espíritu Santo. Ahora yo quiero preguntarles, ¿qué parte del témpano de hielo es más peligroso, el que se ve o el que no se ve? El que no se ve. Lo que se ve es un pedacito encima del agua, lo peligroso está abajo. Y así es con el panteísmo. A simple vista parece ser muy bonito porque nos acerca a Dios a nosotros. Pero el peligro está abajo donde no se ve, que finalmente destruirá y socavará la fe del pueblo de Dios. Si se llegase a adoptar el panteísmo o alguna variación del panteísmo, como hoy en día se está adoptando en muchas iglesias adventistas por ciertas prácticas que se están realizando. Esta cita que voy a leer ahora se ha leído varias veces y ¿saben algo? Todo lo que está en esta cita se está cumpliendo hoy delante de nosotros en nuestra iglesia. El enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día. Escuchen bien, no es una reforma de la vida, es una reforma del mensaje. Esa es la clase de reforma que esta gente quería. No, debemos reformar nuestra vida y ponerla en la armonía con la ley. No, esa no es la reforma. La reforma que ellos querían era una reforma de la organización, una reforma del mensaje. ¿Estamos viendo eso hoy en día en la iglesia? Wow. Sigue diciendo, ¿en qué consistiría esa reforma? Y que esa reforma consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe y que había de comenzar un proceso de reorganización. Si se efectuara esta reforma, ¿qué resultaría? Pregunta la hermana White. Sería cambiada nuestra religión. Lo que nos hace adventistas cambiaría. Los que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como error. Se establecería una nueva organización. Escuchen ustedes algo. Un pastor prominente, no lejos de aquí, hace una semana, en su iglesia, después del culto, él reunió a los que querían venir para dar un informe de lo que había pasado en Concilio Otoñal, porque es miembro del Comité Ejecutivo de la Conferencia General, que es el Concilio Otoñal. Y él dijo en esa reunión, hermanos y hermanas, tal vez ha llegado el momento de establecer una nueva denominación por el asunto de la ordenación de la mujer. Se establecería una nueva organización, se escribirían libros de una nueva orientación. Solo tienen que ir a la ABC. Ahí están, entremezclados error y verdad. Se introduciría un sistema de filosofía intelectual, oración contemplativa, vaciar la mente como la filosofía hindú y budista. Eso está pasando. Se introduciría un sistema de filosofía intelectual. Los fundadores de este sistema irían a las ciudades y harían una obra maravillosa. Los que están en este movimiento del One Project dicen, hay que ir a ayudar a los pobres, a los necesitados, y hacen una buena obra. Pero la sierva de Dios dice, por supuesto, se tendría poco en cuenta el sábado. Y también el Dios que lo creó. No, escuchen bien, no se permitiría que nada se interpusiera en el camino del nuevo movimiento.
Ustedes saben que yo he estado muy involucrado en el proceso de la discusión sobre la ordenación de la mujer. Por eso he estado al tanto durante las últimas 2 o 3 semanas en cuanto a lo que están diciendo los diferentes grupos sobre este asunto, porque se trató en el concilio otoñal hace una semana más o menos. Y les digo, hermanos y hermanas, los emails que uno lee, por ejemplo en Spectrum, donde la gente opina, son odiosos. Hablando de la necesidad de separarse de la iglesia, de retener los diezmos, de que el pastor Wilson es un dictador, de que es un Hitler. Otro le dijo que es el Papa Adventista. ¿En serio? Porque no permitirían que nadie se interponga entre los que quieren. Sigue diciendo, los dirigentes enseñarían que la virtud es mejor que el vicio. Pero habiendo puesto de lado a Dios, escuchen, van a decir, la virtud es mejor que el vicio. Pero, habiendo puesto de lado a Dios, resolverían depender del poder humano, que no tiene valor sin Dios. Su fundamento estaría edificado sobre la arena, y la tormenta y la tempestad barrerían la estructura. Si llegasen a establecer otra organización, la organización está condenada desde un principio. Porque esta iglesia es la iglesia remanente de Dios. Esta. ¿Tiene sus problemas? Sí. Tiene muchos en su medio que están en apostasía, que están enseñando doctrinas contrarias a la fe adventista, pero la iglesia es la iglesia del Señor y Él tiene su ojo puesto en esta iglesia. Pero nosotros tenemos que hablar, porque el problema es que los laicos se quedan callados, ven que se introduce en la iglesia toda clase de música, dicen, ay, pero vamos a conservar la paz. Y eso no es paz. Cuando vemos algo que está mal en la iglesia hay que hablar. Y hay que tratar de remediarlo dentro de la iglesia. ¿Saben lo que es interesante? Por mucho tiempo la hermana White rehusó leer algo del libro Living Temple. La hermana White dice, no quiero leerlo. No tengo confianza. La profetisa de Dios dijo, no me atrevo a leerlo. Por temor a lo que podría hacer con su mente. Permítame leerles esta cita. ¿Les vale esta historia, hermanos y hermanas? No tenemos nada que temer el futuro. A menos que nos olvidemos cómo nos ha guiado en el pasado. Donde no hay profecía, el pueblo se desenfrena. El que no aprende de los errores de la historia está condenado a repetirlos. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. Hay que aprender de la historia. Para eso lo ha dejado Dios registrado. Para que no ocurra de nuevo lo que ocurrió. Así escribe la sierva del Señor, Mensajes Selectos, tomo 1, página 237. Finalmente mi hijo me dijo, este es Willie White, mamá, debes leer por lo menos algunas partes del libro para que puedas ver si está en armonía con la luz que Dios te ha dado. Se sentó a mi lado y juntos leímos el prefacio y la mayor parte del primer capítulo y también párrafos de otros capítulos. A medida que leíamos, reconocí las mismas opiniones contra las cuales se me había ordenado que hablara en forma de advertencia durante los primeros días de mis trabajos públicos. Ya la hermana White se había enfrentado a esto en la teología de la carne santa cuando la iglesia comenzó. ¿Y saben lo que es interesante? El panteísmo no es la única herejía que procuró penetrar a la iglesia a principios de la década de los 1900. También en ese tiempo ocurrió el famoso campestre de Indiana, a donde tenía música con tambores y baile y gritería. Y la hermana White dijo, todo esto no se necesita. Esto anula el efecto de los mensajes de los 3 ángeles. En el mismo tiempo apareció el pastor Ballinger, atacando la doctrina adventista del santuario. Todo en un curso de 5 años. ¿Quién estaba actuando?
el diablo, por destruir a la iglesia adventista, porque él odia a esta iglesia, porque es la última esperanza del mundo. Sigue diciendo la sierva del Señor: a medida que leíamos, reconocí las mismas opiniones contra las cuales se me había ordenado que hablara en forma de advertencia durante los primeros días de mis trabajos públicos. Cuando salí del estado de Maine, fue para ir a Vermont y Massachusetts para dar un testimonio contra estas opiniones. Ahora escuchen, Living Temple contiene el alfa de esas teorías. Sabía que la omega seguiría poco después y temblé por nuestro pueblo. La sierva de Dios tembló por lo que va a pasar en el omega. Y yo creo que estamos ahora entrando en el omega. Sigue diciendo: sabía que debía advertir a nuestros hermanos y hermanas que no debían entrar en controversias en cuanto a la presencia y personalidad de Dios. Las declaraciones presentadas en Living Temple acerca de este asunto son incorrectas. Los textos empleados para apoyar la doctrina presentada son pasajes mal aplicados, torciendo las escrituras para hacer cuadrar con esta teología. Ahora yo pregunto algo. Si la hermana White no se atrevía a leer el libro, siendo la profetisa de Dios, ¿por qué en la Universidad de Andrews están recomendando que se lean los libros de Foster y los libros de Loyola? Mentes jóvenes, susceptibles, que no tienen cómo analizar y decidir si esto es verdad o esto es error. La sierva de Dios dijo en Mensajes Selectos, tomo 1, página 233, en el libro Living Temple se presenta el alfa de herejías mortíferas. La omega seguirá y será recibida por los que no estén dispuestos a prestar atención a la amonestación que Dios ha dado. Ahora, mis hermanos y hermanas, yo quiero hablar un poco de la terminología que usó la hermana White para describir el panteísmo de Kellogg. Una terminología muy extraña. La hermana White no sabía cómo llamar a esta herejía, pero Dios le dijo qué nombre darle a esta herejía. Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 307. Escribió la sierva de Dios: he visto los resultados de estas ideas fantasiosas con respecto a Dios. Y luego dice cuáles son los resultados, que son la apostasía, el espiritismo y el amor libre. ¿What? ¿Que el panteísmo lleva finalmente al amor libre? ¿Saben? Hoy en día, ¿quiénes pueden ustedes recordar que usaban esa idea de amor libre? Los hippies. No ley, amor. Amor libre. Así que ella dice, yo vi los resultados de estas teorías, de que Dios está en todo y todo es Dios. Los resultados son la apostasía, el espiritismo y el amor libre. Y luego dice esto: la tendencia al amor libre que promueven estas enseñanzas estaba tan bien disimulada que era difícil al principio discernir su verdadero carácter. Hasta que el Señor me hubo presentado el asunto, no sabía cómo llamarlo, es decir, yo no sabía cómo llamar esta herejía. Pero dice ella, pero he recibido la orden de llamarlo amor espiritual impío. En inglés, unholy spiritual love. Y claro, tenemos que preguntarnos, bueno, si hay un unholy love, tiene que haber un holy love también. ¿Cuál es la diferencia entre el amor espiritual impío y el amor espiritual verdadero? Ese será nuestro último tema hoy a las 6. Así que Dios le dijo, llámalo amor espiritual impío, amor libre, la tendencia al amor libre.
En el mismo tomo 8, página 306, la sierva de Dios escribió: las teorías panteístas no son confirmadas por la palabra de Dios. La luz de la verdad enseña que esas teorías son agentes destructores del alma. Las tinieblas son su elemento y la sensualidad su esfera. ¿Qué caracteriza a estas teorías panteístas? ¿Qué cosa? Las tinieblas son su elemento y la sensualidad su esfera. Agradan el corazón natural y dan rienda suelta a las inclinaciones. El resultado de aceptarlas es la separación de Dios. Ahora, la hermana White dice aquí que las tinieblas son su elemento y la sensualidad su esfera. ¿Qué quiso decir la hermana White con la palabra sensualidad como la esfera de estas herejías? Bueno, yo busqué en un diccionario que hubiera sido usado por la hermana White en su época para ver qué significaba sensualidad en esa época. Esta es la definición. La sensualidad es la devoción o la gratificación de los apetitos corporales, indulgencia libre en los placeres carnales o sensuales. Es vivir una vida carnal, una vida sensual. La sierva de Dios escribió, Consejos para la Iglesia, página 589, las enseñanzas, escuchen bien, las enseñanzas impías son seguidas por prácticas pecaminosas. Si usted enseña una herejía, esa herejía se va a traducir en la acción. Así que dice, las enseñanzas impías son seguidas por prácticas pecaminosas. Es la carnada seductora del padre de las mentiras y da como resultado la impenitencia, es decir, una persona que no se arrepiente ya, que se complace en la impureza creyéndola justificada. Termina justificando ¿qué? La impureza. Es decir, que el panteísmo finalmente lleva a la gente a darle rienda suelta a sus bajas pasiones. Permítame leerles una cita de la hermana White donde ella explica un poco más este asunto. Nuestra situación se ha vuelto antinatural a causa del pecado. Por eso el poder que debe restablecernos debe ser sobrenatural. De lo contrario, no tiene valor. Hay solo un poder que puede sustraer los corazones de los hombres al imperio del mal: el poder de Dios en Cristo Jesús. Solo por la sangre del crucificado podemos purificarnos. Solo su gracia puede hacernos capaces de resistir las tendencias de una naturaleza caída y subyugarlas. Y ese poder lo anulan las teorías espiritualistas referentes a Dios. Es decir, esas ideas de que lo anulaban la idea de un Dios sobrenatural que nos ayuda a vencer nuestras bajas pasiones. Y luego explica, si Dios, escuchen bien esto, si Dios es una esencia en toda la naturaleza, debe pues morar en todos los hombres. ¿Están entendiendo esto? Leo de nuevo, si Dios es una esencia inherente a toda la naturaleza, es decir, si Dios está en toda la naturaleza, debe pues morar ¿en quiénes? En todos los hombres. Y para llegar a la santidad, el hombre necesita tan solo desarrollar el poder que está en él. Yo no sé si ustedes están entendiendo esto. Si Dios está en todos, entonces, ¿cuál es el poder que debemos usar nosotros para llegar a la santidad? El poder nuestro. No un poder externo, Cristo, la sangre de Cristo, no. Porque supuestamente si nosotros somos Dios o Dios está en todo y en todos, entonces a nosotros nos incumbe por nuestras fuerzas alcanzar la santidad. Para terminar este tema, hermanos y hermanas, quiero decirles que estas teorías de Kellogg eran un ataque directo contra la santificación. Un ataque frontal contra la santificación. Porque si usted cree que es Dios,
el resultado es que todo lo que usted hace, lo hace Dios. Y finalmente Dios llega a ser responsable del pecado. Y si usted es Dios, ¿quién lo va a juzgar a usted? Usted mismo. Y si usted desempeña una mala acción que es pecaminosa, ¿quién está cometiendo esa acción pecaminosa? Dios, porque supuestamente usted es Dios. Es un ataque contra el poder de Dios para santificar nuestras vidas y atribuyéndole ese poder al hombre. En 1981, ya para terminar, Lewis Walton, un abogado que vive en Bakersfield, yo creo que Gerson debe conocerlo, escribió un libro que se titula Omega, publicado por la Review and Herald. Y allí él menciona 9 características del alfa. Les voy a mencionar esas 9 características. Número 1, llevaban adelante una obra engañosa, los que apoyaban esta doctrina. Por ejemplo, la hermana White le advirtió al doctor Kellogg, lo reprendió por construir un sanatorio grandísimo en Chicago. Y el doctor Kellogg se mofó y dijo, la hermana White, fíjese que dice que tiene el don profético. Ese sanatorio en Chicago no existe. Lo que no dijo es que se habían hecho los planes de construirlo y ya los que apoyaban a Kellogg tenían todos los planos hechos. Y Dios le mostró cómo hubiera sido si hubiera sido construido. Pero usó el doctor Kellogg eso diciendo que no existía para minar la confianza en el espíritu de profecía. La hermana White, en Mensajes Selectos, tomo 1, página 189, dijo, no hemos de recibir las palabras de los que vienen con un mensaje que contradice los puntos especiales de nuestra fe. Reúnen un montón de versículos y los amontonan como una prueba en torno de las teorías que afirman. Esto ha sido hecho vez tras vez durante los últimos 50 años. Y al paso que las escrituras son la palabra de Dios y han de ser respetadas, es un gran error la aplicación de ellas si tal aplicación mueve un pilar del fundamento que Dios ha sostenido durante estos 50 años. El que hace tal aplicación no conoce la maravillosa demostración del Espíritu Santo que dio poder y fuerza a los mensajes pasados que han venido al pueblo de Dios. No precisamente lo que mencionaba Gerson en la presentación anterior. Eso está en Mensajes Selectos, tomo 1, página 189, Testimonios para los Ministros, página 42. Ella advierte en cuanto a esta idea de entremezclar la verdad con el error, usar textos bíblicos mal aplicados para engañar a la gente. Es decir, los del alfa usaban fraudulentamente la Biblia. En esta cita dice, se hallará que los que llevan un mensaje falso no tendrán un alto sentido de honor e integridad. Engañarán al pueblo, mezclarán con su error los testimonios de la hermana White y usarán su nombre para dar influencia a su obra. Seleccionan de los testimonios los pasajes que ellos piensan poder torcer para sostener sus posiciones y los colocan en un marco de falsedad, de tal manera que su error tenga peso y sea aceptado por el pueblo. El doctor Kellogg citaba a la hermana White y decía, la hermana White cree exactamente como yo. Sigue diciendo, interpretan erróneamente y aplican mal lo que Dios ha dado a la iglesia para amonestar, aconsejar, reprobar, consolar y animar a los que constituyen el pueblo remanente de Dios. Los que reciban los testimonios como mensaje de Dios están ayudados y bendecidos por ellos. Pero aquellos que toman ciertas partes simplemente para sostener alguna teoría o idea de su propia factura, para defender su conducta errónea, no serán bendecidos y beneficiados por lo que enseñan. La segunda característica es que los que impartieron el mensaje de Kellogg
se caracterizaban por la crítica y causar división. ¿Estamos viendo eso hoy en día? La tercera característica, lanzaron un ataque contra las doctrinas distintivas de la iglesia adventista, especialmente la doctrina del santuario, la ley de Dios y el espíritu de profecía. Característica número 4, atacaron a los dirigentes de la iglesia y la estructura de la iglesia. Eso está pasando hoy en día. Quieren derrocar al pastor Wilson de su puesto. Y ahora yo les comparto algo. Yo no soy dirigente de la obra, yo estoy jubilado. Pero hay ciertas conferencias en Norteamérica, que no voy a mencionar, que me tienen prohibida la entrada. Inoficialmente, porque no se atreven a decirme a mí. Pero los pastores me llaman y dicen, pastor, queremos que venga a nuestra conferencia, a nuestra iglesia. Y yo les digo, ¿usted sabe lo que está diciendo su presidente? Yo no quiero meterlos en problemas. Dice, bueno, déjeme consultar. Y consultan y no me vuelven a llamar. Y algunas son conferencias grandes. Por mi posición sobre la ordenación de la mujer y el One Project. Así está pasando. Yo que soy leal a la iglesia, al mensaje de la iglesia. Dicen, ese no viene para acá. No debe ser así. La credencial ministerial le abre las puertas a todos los lugares del mundo, el que tiene credencial ministerial. A los del Alfa atacaron a los dirigentes y la estructura de la iglesia. Querían ganar el control de la denominación, el doctor Kellogg. Quería tumbar al pastor Daniels. La quinta característica es que hicieron esfuerzos especiales por atraer y reclutar a los jóvenes. Cuando el doctor publicó su libro, reclutó a los jóvenes para distribuir el libro como colportores. Trató de ganar a los jóvenes para su lado. Es más, ¿saben lo que hizo el doctor Kellogg? Para ese tiempo, el colegio de Battle Creek había sido cerrado porque se estaban enseñando cosas raras en ese colegio en Battle Creek. Y el doctor Kellogg lo volvió a abrir, contrario al testimonio de la hermana White, con un esfuerzo de contaminar las mentes de los jóvenes. Permítame leerles algunas citas de la hermana White aquí sobre lo que ella dijo de Battle Creek. Hace unos años yo escribí una cartica a los miembros de mi iglesia. Le dije, no manden a sus hijos a la Universidad de la Sierra. La reacción fue violenta. Porque ahí había profesores en el departamento de biología que estaban enseñando evolucionismo, mis hermanos y hermanas. Jóvenes vinieron y hablaron conmigo, habían perdido la fe. Y mencioné el caso de Battle Creek. Permítame leerles algunas de esas citas. Esto todo se encuentra en un libro que se llama Battle Creek Letters, página 102. Se han animado a los estudiantes y ayudantes del sanatorio que le escriban a sus padres y amigos para contarles las cosas maravillosas que ocurren allí, mientras que el Señor me mostró que estaba ocurriendo lo contrario. Es decir, estaban reclutando a la gente en el sanatorio para escribirle a los padres, esto es maravilloso, papá y mamá. La hermana White dice, el Señor me mostró que es exactamente lo contrario. Dice la sierva de Dios, no tenemos ningún mensaje que aconseje a los estudiantes a ir a Battle Creek para ser allí leudados por las insinuaciones que han sido y aún están siendo introducidos para debilitar la confianza de ellos en nuestros ministros y en nuestro mensaje. Hay aquellos que aprovechan cualquier oportunidad para sembrar semillas con malas insinuaciones. Y cuando vienen las tentaciones, aquellos en cuyas mentes han sido sembradas estas semillas,
Obrarán para desviar a otros de las verdades que el Señor nos ha mandado que impartamos al mundo. Escuchen esta. La palabra nos advierte. Algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus seductores y a doctrinas de demonios. Ella cita ese versículo y luego dice: ahora repetimos, padres, alejen a sus hijos de Battle Creek. Algunos de nuestros médicos misioneros se están leudando con la incredulidad. ¿Quién es responsable de darle a nuestros jóvenes una educación que ha dejado una influencia seductora sobre sus mentes? Y luego dice la hermana White esto: un padre escribió que uno de sus hijos que envió a Battle Creek es ahora un incrédulo y el otro ha abandonado la verdad. En otra cita dice: me están llegando cartas de diferentes personas. El Señor me ha advertido que le diga a los padres: si sus hijos están en Battle Creek, sáquenlos sin demora. Satanás ha descendido con gran poder para obrar con todo engaño de iniquidad. Está imperando el sentir de que los testimonios de advertencia y reprensión que el Señor ha dado durante los últimos 50 años no son confiables, porque son el producto de la mente humana y no de origen divino. Eso es lo que estaban enseñando en Battle Creek. La característica número 6 fueron ataques contra el espíritu de profecía. Pero al mismo tiempo diciendo que apoyaban a la hermana White. En 1903 la hermana White escribió: una cosa es cierta. Aquellos adventistas del séptimo día que se coloquen bajo el estandarte de Satanás, primero abandonarán su confianza en las advertencias y reproches que contienen los testimonios del Espíritu de Dios. En 1905 escribió: algunos han estado obrando artificiosamente con el fin de anular el efecto de los testimonios de advertencia y reproche que han pasado la prueba ya por medio siglo y al mismo tiempo niegan que estén haciendo tal cosa. Están tratando de anular el efecto, pero nosotros no estamos haciendo eso. Escribió en 1890: se encenderá un odio satánico contra los testimonios. La obra de Satanás será inquietar la fe de las iglesias en ellas. Por esta razón, Satanás no puede disponer de una senda tan clara para introducir sus engaños y atar a las almas con sus errores si se obedecen las amonestaciones y los reproches del Espíritu de Dios. Hay una iglesia en Fresno, donde yo vivo, que cuando se invita a un pastor a predicar allí, antes de que suba a la plataforma le dicen: aquí está prohibido citar algo de Elena White. Así mismo. Y no es la excepción. Característica número 7, crearon un ambiente de ataques personales con el fin de ganar la simpatía. Número 8, estoy avanzando aquí rápidamente, ya vamos a terminar. Número 8, atacaron las normas de la iglesia, diciendo que las normas de la iglesia, de la vestimenta, la alimentación, etcétera, era legalismo. Característica número 9, profesaban tener un mensaje para reformar a la iglesia, pero era para reformar las doctrinas y las creencias, no para reformar la vida. Termino leyendo una cita de Mensajes Selectos, tomo 1, página 235. No se pierdan la próxima presentación, porque aquí vamos a hablar de por qué la hermana White llamó amor espiritual impío. Esta es la cita. Como pueblo, hemos de mantenernos firmes en la plataforma de la verdad eterna que ha resistido la prueba y el examen. Hemos de aferrarnos a las seguras columnas de nuestra fe. Los principios de verdad que nos han revelado Dios son nuestro único fundamento verdadero. Nos han hecho lo que somos. El tiempo transcurrido no ha disminuido su valor.
El enemigo se esfuerza constantemente por sacar estas verdades de su marco y poner en su lugar teorías espurias. Introducirá todo lo que pueda para llevar a cabo sus designios engañosos. Pero el Señor hará surgir a hombres de percepción aguda que darán a esas verdades su debido lugar en el plan de Dios. Y por eso estamos aquí. Por eso estamos haciendo esta serie. Yo represento el ministerio de Secrets Unsealed. Constantemente nos llegan cartas, correos electrónicos, diciendo qué está pasando en nuestra iglesia. Ya no se predican de profecías. La música se ha alborotado. No tenemos ya dónde ir a la iglesia. ¿Qué nos recomiendan? Y mi recomendación siempre es: quédense ahí y hablen. De nada vale salir. Pero quédense. Exprésense. Claro, con amor, con cariño, no con odio. Porque si todo el mundo se va, ¿quién va a ayudar a la iglesia? ¿De qué vale salir corriendo? Entonces, ¿dónde queda la iglesia? Dios quiere que nosotros quedemos en la iglesia, para tratar de lograr que la iglesia regrese al fundamento que Dios colocó al comienzo de nuestra iglesia. ¿Les quedó un poco más claro este movimiento panteísta? Gloria a Dios. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por habernos dejado registrada esta historia triste, para que podamos aprender de los errores del pasado y no repetirlos. En gran medida se están repitiendo hoy en día en tu iglesia remanente. Ese es el motivo de estas reuniones, porque muchos nos escriben pidiendo que produzcamos un material sobre la problemática que existe. Padre, te ruego que uses lo que estamos haciendo este fin de semana, no con el fin de dividir, sino con el fin de informar, para que la gente regrese al camino tuyo y para que los fieles levanten en alto la verdad que Dios nos ha dado. Gracias, Padre, por habernos acompañado. Te damos gracias por escuchar nuestra oración, pues te lo imploramos en el precioso nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén.